Entonces, bueno, pues les digo, ya tuvimos unos minutitos para arrancar. Vamos a empezar este webinar. Primero que nada, muchas gracias por conectarse. Les digo, vamos, me parece que es un tema interesante. Espero que lo que tengamos, el material que vayamos a revisar hoy les sirva, porque pues, como les decía, lo que nosotros hacemos, por lo menos, el concepto de diseñar para cambiar comportamientos, no puede vivir sin una investigación a profundidad de lo que está pasando con las personas y con el contexto, ¿no? Entonces, bueno, con esto en mente vamos a ver ahorita la agenda del día de hoy, ¿no? Ahorita pues vamos a hablar muy brevemente de una pequeña introducción de qué es Behavioral Design. Por ahí, digamos, siempre es importante y siempre es bueno, ¿no? Revisar un poquito cuáles son los fundamentos de esto. Después vamos a hablar de dos preguntas realmente que son la base del webinar. Primero, ¿por qué vale la pena, ¿no? Voltar a ver las ciencias del comportamiento cuando hablamos de investigación? Y cómo se puede enriquecer una investigación con algunos conceptos de las ciencias del comportamiento. Al final, por ejemplo, les vamos a compartir algunas noticias. Tenemos, por ejemplo, hay una noticia de un monstruo, ¿no? Uno de las empresas de investigación de mercados más grande en el mundo, ¿no? Que está, pues, estratégicamente modificando la dirección de su investigación hacia justamente este tema, ¿no? Entonces, les digo, es algo interesante y al final del día el objetivo de hoy, pues, es un poquito ver cómo, entendiendo a las personas, hacemos más rico la investigación de lo que estamos haciendo, ¿no? En esencia, para empezar a hablar de lo que es Behavioral Design, ¿no? Hay una definición muy simple, pero muy bonita. A mí me gusta mucho esta representación porque al final del día nos permite ver claramente la interacción de tres elementos fundamentales, ¿no? Cuando hablamos de Behavioral Design podemos entenderlo como la aplicación de, y ahí viene el primer elemento importante, ¿no? Las ciencias del comportamiento, el método experimental como elemento importante número dos, y las herramientas y procesos de diseño, ¿no? Aplicados al desarrollo de productos, servicios y estrategias que cambian el comportamiento de las personas. Muy importante ver esto y muy importante resaltar estos tres elementos, porque al final del día quizás esa es una forma un poquito diferente de verlo, pero podemos entenderlo como un pequeño triángulo, ¿no? Donde el objetivo de voltear a ver estas tres disciplinas es poder tener a la mano el acceso a evidencia y rigor científico, es decir, el método experimental, el método, digamos, de medición a base de experimentos nos ha permitido durante muchos años tener acceso a rigor experimental al momento de extraer hallazgos, ¿no? Es decir, básicamente tener a la mano eso y poder complementarlo con herramientas y procesos estratégicos de solución, ya por sí es un elemento que tiene mucha riqueza, ¿no? Ahora imagínense que tenemos la posibilidad de tener el acceso a estas herramientas estratégicas de solución, el acceso, ¿no? A cierta evidencia y rigor científico, ¿no? Y el acceso a un mejor entendimiento de los hallazgos psicológicos que, digamos, impulsan la toma de decisiones de los humanos. En ese momento, ¿no? Es decir, cuando agregamos este tercer, digamos, elemento al triángulo, pues empezamos a ver que, pues, tener a la mano este rigor científico, tener a la mano esta herramienta estratégica y tener a la mano este conocimiento de los procesos psicológicos que están detrás de la toma de decisiones de las personas, pues al final del día va a ser, digamos, una fórmula ganadora al momento de entender por qué las personas están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Específicamente resaltamos esta parte de arriba, porque ahí es donde vamos a encontrar la gran, digamos, riqueza en integrar estos elementos a una investigación. En este sentido, ¿no? Realmente lo que, o dónde podemos ver el valor fuerte, ¿no? Y tangible de aplicar y de traer conceptos de las ciencias del comportamiento al diseño y a la investigación de mercados, ¿no? Pues está realmente en entender que las personas y que cualquier comportamiento tiene o viene, digamos, de tres momentos o de tres fases. Es decir, cualquier interacción con un producto, con un servicio, cualquier acción que lleva a cabo la persona, pues se va a reducir a los elementos básicos de un estímulo que inicia todo esto, una respuesta a dicho estímulo y una consecuencia del actuar de las personas. Obviamente estamos aquí sintetizando el comportamiento de las personas a lo más básico, ¿no? Es decir, realmente las ciencias del comportamiento extienden considerablemente esta, digamos, intervención de tres niveles para un comportamiento al llevarlo, digamos, a el detalle, al permitirnos ver específicamente qué es lo que está sucediendo o dónde, digamos, estamos, o más bien, cómo está procesando la persona información para llevar a cabo una decisión, ¿no? Es decir, en este sentido, este elemento de tres niveles del que hablábamos hace unos minutos, de estímulo, respuesta, consecuencia, pues al final del día va a tener que interactuar con el contexto y en la interacción con el contexto es donde esto se va a empezar a complicar. Ese estímulo, pues no siempre va a ser detectado, dependiendo del contexto va a haber una cierta probabilidad de interacción. Justamente la investigación de mercados empieza a enriquecer mucho cuando empezamos a entender que la persona que estamos investigando va a tener que interactuar con estos elementos. Sus comportamientos, sus acciones van a tener que venir impulsadas por estímulos, respuestas y consecuencias y la interacción
de estas cosas con el contexto que está llevando a cabo, o más bien en el contexto en el que se está llevando a cabo la decisión de las personas, ¿no? En este sentido, pues les digo, ese estímulo va a tener que, dependiendo del contexto, tener una probabilidad, una cierta probabilidad de interacción. Ahora, esa interacción va a generar una cierta percepción, una toma de decisión, una intención, y esa intención va a tener que eventualmente interactuar con las condiciones de nuevo del contexto para convertirse en una acción. Es decir, todo eso hay detrás de un comportamiento y entender estas fases nos va a permitir ampliar el foco de la investigación. Es decir, al final del día, el entender ya no solamente cuáles son los estímulos que están llevando a las personas, sino cuáles son los elementos que están permitiendo o no permitiendo esa interacción, cuáles son los elementos que está detectando a la persona, cuáles son los elementos que están siendo enviados o, digamos, insertados al contexto de decisión por el contexto, ¿no? Les digo, esto al final del día parece muy complejo, pero es muy interesante ver cómo el integrar, ¿no?, este conocimiento de lo que hay detrás de un comportamiento amplía considerablemente el foco de la investigación. En este sentido, les digo, los productos, los servicios, las estrategias tienden a ser elementos que interactúan en o bueno, que coexisten en esta interacción producto-contexto, persona-contexto, ¿no? Y dentro de esa interacción persona-contexto, pues justamente los productos van a tener que ser y van a tener que considerar la parte que tiene que ver con cómo la persona procesa la información necesaria para tomar, o bueno, para ir pasando a lo largo de este proceso, ¿no? De recibir un estímulo, que este estímulo genere los elementos necesarios para que haya una respuesta y después que esta respuesta genere justamente las consecuencias del actuar, ¿no? Ahora, en este sentido, ¿no?, un elemento muy importante es que, pues, en el fondo, como les decía, pues las ciencias del comportamiento nos van a ayudar a entender mejor qué hay detrás de los comportamientos, qué hay detrás de las acciones de las personas, ¿no? Es decir, para poder entender un comportamiento a profundidad, tenemos que integrar estos elementos que rodean al comportamiento a los objetivos de investigación, ¿no? Es decir, no solamente tendríamos que ver, pues, cuáles son las preferencias de la persona, sino tendríamos que ver cuáles son las consideraciones que tendría que pasar la persona desde el estímulo a la respuesta a la consecuencia para que entonces, pues, prácticamente todo se alinee y permita a la persona llevar a cabo una acción o no. Prácticamente, digamos, esto se resume, o me parece que se resume muy bien en esta pequeña pestaña, ¿no? En donde vemos que, pues, realmente Behavioral Design en ninguna medida sustituye ni cancela la investigación de mercados, al revés. Solamente puede llegar a fortalecerla complementando o la comprensión que hay de los procesos cognitivos que ocurren detrás de las decisiones de las personas. Es el objetivo de entender esto. Y algo muy importante, ¿no?, que sucede cuando trabajas con herramientas de comportamiento e investigación, es que encuentras que la investigación tiene que ir a ver todos estos elementos que están interactuando con estímulos, que están interactuando con barreras de contexto que permiten a la persona actuar o no. Realmente en términos de preferencias, pues es muy importante entender cómo reaccionan esas preferencias a los contextos de las personas. Les digo, las herramientas de las ciencias del comportamiento nos van a permitir robustecer esa comprensión, robustecer ese entendimiento que tenemos de los procesos cognitivos de las personas para entonces poder integrarlos a las líneas de investigación. Les digo, la gran riqueza está en cuando, más bien, la gran riqueza está cuando podemos fortalecer las líneas de investigación con elementos de comportamiento, cuando podemos hacer que estratégicamente desde el inicio de la investigación podamos voltar a ver, pues, justamente de dónde están viniendo los estímulos, cómo se están dando las respuestas y qué elementos, digamos, están permitiendo que las personas pasen a lo largo de, pues, el camino de la acción que queremos que se lleve a cabo. En este sentido, ¿no?, un elemento muy importante en donde podemos ver tangiblemente o un poquito más tangiblemente dónde y cómo podemos verle valor a estas herramientas de comportamiento va a ser a través de la revisión de 5. Aquí vamos a ver 5 conceptos nada más, pero vamos a ver al finalizar esto que hay muchísimos otros conceptos y que realmente, otra vez, el entender todos estos procesos lo que te va a permitir es, pues, saber cuando interactúas o cuando diseñas una investigación de comportamiento, pues, cuáles son los elementos de contexto y de persona que tendrías que integrar a, pues, estas líneas de investigación. Por un lado, pues les digo, vamos a hablar primero de un principio de comportamiento que cubren las ciencias del comportamiento, que es muy rico, ¿no?, y que tiene que ver con cómo las personas tomamos decisiones en referencia a puntos establecidos, ¿no? Cómo tenemos preferencias que son dependientes de puntos de referencia. Vamos a hablar un poquito de los sesgos cognitivos, un concepto muy importante que se llama la última milla, la contabilidad mental y la recarga cognitiva. Todos estos son distintos elementos que cuando tú buscas cambiar un comportamiento, tienes que averiguar, tienes que investigar en ese contexto cuáles son los elementos de referencia que están tomando en cuenta las personas, cuáles son los sesgos cognitivos que podrían estar siendo, digamos, detonados por elementos contextuales, cómo está el estado de la última milla en términos de la facilidad que tienen las personas para actuar,
cuáles son las cuentas mentales en caso de que existan y cuáles son las referencias que utiliza la persona para cuantificar estos montos, cuáles son los excesos de estímulos o las complejidades que podrían lidiar a la persona a caer en recarga cognitiva. Al final del día estamos, ¿no?, buscando también pues este tema de solución de problemas, ¿no? Al final del día queremos investigar a la persona, lo que estamos investigando cambia un poquito el enfoque, ¿no? Les digo, aquí pasamos a ver directamente barreras, directamente elementos que están ligados ya sea a la toma de decisiones o a la toma de acciones de las personas, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, ¿no?, hablando directamente de las referencias que son, o las preferencias que son dependientes de puntos de referencia, pues hablamos y hay un acervo bastante grande de investigación que ha buscado ver cómo las personas al momento de tomar decisiones no hacemos evaluaciones absolutas como nos dice la teoría, sino que muchas veces las decisiones tienen que ser evaluadas de manera relativa contra puntos de referencia. ¿Cómo podemos ver esto? Hagamos un pequeño ejercicio mental para que ustedes mismos vean a qué nos referimos con este tipo de tendencias que nos permiten ver cómo las personas toman constantemente decisiones usando estos procesos. Por ejemplo, piensen en el siguiente escenario, en donde ustedes tendrían que tal vez ir a comprar una pluma para pues, su próximo trabajo. Imagínense que ustedes llegan a una tienda muy bonita de utensilios de oficina y ustedes cuando ya van a comprar la pluma se dan cuenta o recuerdan, ¿no?, que la misma pluma está en otra tienda por $170 a 15 minutos de distancia. Pues la diferencia es bastante grande, estamos hablando de $80, un precio de 250 a 170, pues probablemente muchos de ustedes, ¿no?, pues al preguntarles qué harían, responderían como la mayoría de las personas. Responderían que, pues, en 74% de las ocasiones, claro que tomaríamos el tiempo para irnos a ahorrar esos $80, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si volvemos y analizamos una decisión similar en donde, pues, la persona tiene que hacer el mismo objetivo, comprar una computadora, en este caso? Está a punto de comprar la computadora y pasa exactamente el mismo escenario en donde se da cuenta que la misma computadora está con descuento a $80 de diferencia en una tienda que está a 15 minutos de distancia. De nuevo, pensemos qué haríamos, ¿no? Si somos como la mayoría de las personas, en esta ocasión nuestras preferencias cambiarían considerablemente, ¿no? Pasaríamos de tomarnos el tiempo para ir a la otra tienda y decir, bueno, pues ya estoy pagando $4,000, pues qué tanto es tantito, no pasa nada, ¿no? Esto es muy interesante porque al final del día lo que acabamos de ver es una reversión completa de pues lo que harían las personas, las preferencias de las personas. ¿Qué se debe o de dónde viene esta referencia o este cambio de preferencia? Pues prácticamente lo podemos ver cuando entendemos cómo es que viene, digamos, la decisión que estamos analizando. Si vemos la decisión en términos absolutos, en ambos casos, las personas están evaluando el moverse 15 minutos de la tienda por un valor de $80. Sin embargo, los resultados no reflejan eso. Es decir, si las personas siguiéramos ese proceso de evaluación, pues prácticamente veríamos que en ambos casos la misma proporción de personas se mueve de la tienda por ahorrarse esos $80. Estamos hablando de los mismos $80 en los ambos casos, en los dos casos, disculpen. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Realmente la reacción de las personas solamente es efectiva cuando el porcentaje de ahorro representa un porcentaje grande del monto total. En este caso, los $80, cuando hablamos de una pluma de $250, pues representa casi el 32% del ahorro potencial del producto, mientras que cuando lo comparamos con los $4,000 de la computadora, pues es solamente el 1 punto y tantos por ciento, ¿no? Entonces les digo, es muy interesante ver esto porque al final del día, si nosotros quisiéramos entender cómo es que las personas asignan valor a ciertos productos, pues tendríamos que entender no solamente el cómo ve la persona el producto en términos de valor absoluto, sino contra qué puntos de referencia se está comparando. Digo, es muy importante ver esto porque al final del día nos va a permitir fortalecer el alcance, perdónenme, de la investigación. Es decir, es prácticamente no solamente ver el término absoluto, sino sabiendo que las personas hacemos esta comparativa en términos relativos, pues bueno, se integra o sería muy importante integrar a los elementos de investigación cuáles son esos objetivos de referencia que se toman en cuenta al momento de evaluar, ¿no? Prácticamente, ¿de dónde viene esto? Pues esto es un principio que viene muy, digamos, grabado en la teoría de prospectos que proponen Kahneman y Tversky muy al inicio, en donde un elemento fundamental de la teoría es este hecho de que las personas tomamos decisiones con base en ese punto de referencia central y con base en ese punto de referencia es como evaluamos las ganancias y las pérdidas. Muy importante ver esto porque al final del día, si nosotros quisiéramos entender realmente cómo es que las personas están valorando algunas cosas, pues entender los puntos de referencia es un elemento que no está asociado a preferencias directamente, que está asociado completamente a comportamiento y que se va a volver sumamente importante en cualquier investigación que quiera entender adecuadamente la asignación de valor que tienen las personas a un producto o por un servicio. Vamos a hablar del segundo punto, ¿no? El segundo punto tiene que ver con esta
este concepto que es muy famoso y muy conocido en las ciencias del comportamiento, que tiene que ver con las reglas heurísticos, bueno, perdón, las reglas heurísticas y los sesgos cognitivos, ¿no? Al final del día son estos pequeños atajos mentales, ¿no? Si sabemos que las personas toman ciertos atajos mentales para simplificar sus decisiones, ¿no? Y estos atajos son estos heurísticos cognitivos, ¿no? Estos heurísticos afectan la forma en la que las personas perciben e interactúan con las decisiones que tomamos a diario, ¿no? Y es muy importante entender cómo es que las personas con las que vamos a trabajar tienen, ¿no? O pueden llegar, digamos, llegar a ser sesgados o estar sesgados por elementos del contexto que activan algunos de estos heurísticos, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo donde podemos ver la importancia y el poder de todo esto que me gusta mucho, y es un pequeño ejercicio mental. Imagínense el siguiente escenario, en donde ustedes, pues lamentablemente se lastiman, ¿no? El hombro y tienen que, pues, ser operados por un doctor. Ahora, imagínense que, pues, en todo el país solamente hay 2 médicos que los pueden operar y los 2 médicos tienen ciertas condiciones que, pues, es lo que ustedes pueden evaluar para decidir con cuál se va. Uno de los médicos tiene 6 años trabajando en la Universidad de Harvard, después tuvo 6 años trabajando en el MIT y después tuvo 3 años trabajando en la mejor clínica de su país. Del otro lado tenemos un médico que también tiene 6 años de estudios en Harvard, tiene 6 años de estudios en el MIT, también tiene 3 años trabajando en la mejor clínica de todo el país, pero además de ser doctor, es dentista. Ahora, piensen ustedes y piensen, digamos, a detalle si alguno de ustedes se atrevería a ser operado por el doctor que además de ser doctor es dentista. Difícilmente, ¿no? Es decir, si son como la mayoría de ustedes dirían, no, pues porque me voy a operar con una persona que hace esto y otra cosa más. Pero vean, es muy interesante entender esto porque, pues si ustedes fueran un doctor, ¿no? Para el doctor, pues tiene todo el mundo, el sentido del mundo de decirle a sus clientes, oye, mira, pues hago esto y también hago esto otro, ¿no? Pues al final del día él quiere tener clientes y atraer personas. Sin embargo, si entendiéramos un poquito y entendiendo un poquito los procesos cognitivos que siguen las personas, podríamos entender que existe este principio de dilución de la mente, ¿no? En donde las personas tenemos esta tendencia inherente, ¿no? A asumir que alguien que es especialista en algo es mejor haciendo esa tarea que alguien que hace esa tarea y otras cosas más, ¿no? Es decir, la especialización de cierta manera tiene un cierto valor percibido para las personas, ¿no? Que, pues, en este caso, pues le jueguen contra al médico que no es especialista, ¿no? Es decir, una persona que además de ser doctor es dentista, pues probablemente no sea ni un buen doctor, probablemente no sea ni un buen dentista. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Pues las personas pueden, más bien no sabemos eso, ¿no? Los 2 médicos pueden haber sido niños prodigios que pues una persona dijo, ¿sabes qué? Odontología, pues me lo voy a echar por deporte nada más. Pero ¿qué es lo que pasa? Las personas con la poca información que tenemos presente tomamos decisiones tomando o haciendo estos atajos mentales que pues en ocasiones nos pueden llevar a tomar decisiones erradas, ¿no? En este caso pues nosotros no tenemos en el fondo el conocimiento completo de la información que rodea al doctor, ¿no? Pero pues tomamos una cierta decisión con base en eso. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros estamos investigando contextos, pues va a ser muy importante. Si nosotros estamos investigando comportamientos, ¿no? Va a ser muy importante entender cómo juegan estos factores cognitivos en las decisiones de las personas, porque muchas veces cuando estamos haciendo investigación de mercado, ¿no? Nos vamos a encontrar que algunas de las decisiones o algunos de los comportamientos que reportan o que se están llevando a cabo no vienen por motivos, digamos, racionales de las personas, sino que vienen porque dentro del contexto hay una falta de información, hay cierta incertidumbre, hay elementos que activan algunos de estos conceptos y la persona pues puede tomar esa simplificación y ahorrarse tiempo tomando una decisión simplificada a través de alguno de estos heurísticos, ¿no? Les digo, en este sentido, pues, ¿qué es lo importante de entender esto para quien hace investigación? Pues que es muy necesario integrar líneas de investigación que consideren la existencia de estos heurísticos y estos sesgos. Les digo, cuando se trabaja o cuando trabajamos con estos principios, pues normalmente al hacer la investigación de mercados integras ciertas líneas de investigación para verificar la existencia de estos heurísticos, para verificar los elementos en el contexto que podrían llegar a activarlos o que los están activando ahorita, ¿no? Les digo, muy importante complementar lo que ya estamos investigando de preferencias, lo que ya estamos investigando de experiencias pasadas con lo que quizás en muchos casos no estemos investigando de sesgos cognitivos que puedan ser afectados o que puedan estar afectando a la persona, ¿no? Luego tenemos otros conceptos que quizás no tengan que ver directamente con procesos cognitivos, pero que en términos de comportamiento humano son sumamente claves para entender por qué las personas llevan o no a cabo ciertas acciones. Por ejemplo, este concepto de la última milla es un concepto, digamos, relativamente joven, es acuñado por Dilip Soman, es un investigador de la Universidad de Toronto, ¿no? Y
ellos lo que, digamos, empiezan a abordar es la importancia de entender los momentos clave de interacción entre las personas y los productos y las personas y los servicios, ¿no? En este sentido, este es un concepto muy importante para la investigación de mercados porque nos permite enfocar eh, temporalmente en ocasiones, ¿no? ¿Dónde es que la persona y cuándo es que la persona está, digamos, teniendo este momento final de interacción entre un producto y un servicio, ¿no? Es decir, la última milla nos permite saber que puede, y el valor de la última milla es entender que la persona puede tener en sus manos el producto que le salva la vida, pero si el momento de interacción que tenemos entre la persona y ese producto no son claros o no son fáciles, pues al final del día el comportamiento de las personas pues no va a poder seguir hacia adelante, ¿no? En este sentido, la última milla, pues prácticamente se refiere al punto en el que los usuarios potenciales de un producto o servicio toman, ¿no?, la decisión de adoptar o no. Es decir, se refiere al momento en el despliegue de un producto donde ya se diseñó el producto, ya se completó el trabajo de diseño principal y más bien es momento de empezar a interactuar con el mercado y clientes potenciales. Es decir, es el momento donde la persona va a tener que interactuar con este producto para lograr o facilitar de cierta manera que la decisión se convierta en una acción. Y esto es algo muy importante, porque en este punto es donde encontramos una gran cantidad de problemas de comportamiento y donde muchas veces la investigación de mercado se puede, digamos, fortalecer abriendo o echando luz a todos estos principios de comportamiento que evitan que la persona llegue a cabo una acción. Les digo, en este sentido, pues prácticamente gran parte de los problemas de comportamiento viven en esta interacción, o más bien no interacción, en esta brecha entre la decisión y la acción, ¿no? Es decir, piensen, muchos comportamientos que están, digamos, tratando de ser modificados a diario en el mundo, pues vienen de acciones que la persona debería de estar haciendo, que las personas saben que es bueno y que es algo que se debería llevar a cabo, pero la decisión y la acción, pues no siempre hacen match, ¿no? Les digo, la última milla prácticamente lo que nos dice o lo que nos permitiría no reconocer es la importancia de identificar estos momentos de interacción final y echarle prácticamente una lupa gigantesca, ¿no? Es decir, la investigación nos permitiría en estos puntos clave, ¿no?, entender pues todos estos elementos de comportamiento que permitirían o no que la persona lleve a cabo una acción. En este sentido, aquí es donde vemos uno de los problemas muy fuertes de pues investigar en general, ¿no? Es decir, pues si no rompemos o si no cambiamos el enfoque de decisión a la parte de la acción, pues vamos a encontrar algunos problemas, ¿no? Al momento de facilitar el camino de las personas al comportamiento. Les digo otra vez, estamos hablando de cómo se puede fortalecer la investigación de mercados con algunos principios de comportamiento. Otra vez, la última milla es un principio muy fuerte para quien diseña cualquier intervención de cambio, pues la investigación tiene que echar luz ahí. A nosotros, por ejemplo, lo que nos ha pasado mucho trabajando con investigación tradicional es que en ocasiones es muy exhaustiva y es muy buena en preferencias, ¿no? Pero a veces los puntos clave de interacción son elementos que no se integran desde el diseño, desde los objetivos de investigación. Les digo otra vez, el gran o la gran riqueza de fortalecer esto es desde el inicio saber que pues hay que encontrar y hay que echarle luz a esta última milla. Hay que encontrar y hay que echarle luz a todos los elementos que permiten y que activan estos sesgos cognitivos en el camino de las personas, ¿no? La última milla es muy importante también en investigación para facilitar el éxito de productos y de servicios. De hecho, hay un caso prácticamente seminal atado al concepto que pues, nos deja ver cómo y por qué es importante integrar esto a la investigación de mercados. En Canadá hay un caso muy famoso, les digo, que se llama el Canada Learning Bond. Es un esfuerzo de gobierno por tratar de llevar fondos de ahorro para educación a las familias más vulnerables de Canadá. Entonces, prácticamente el programa funciona dándole dinero gratis a las personas. Es decir, si tú te metes al programa, abres una cuenta, inmediatamente el gobierno de Canadá te deposita $500 para que, pues, eso funja como el fondo de ahorro para la educación de tus hijos en el futuro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El programa es bien interesante y es, les digo, un ejemplo que a mí me gusta mucho porque previo al lanzamiento, el gobierno de Canadá hace una investigación de mercado justamente para identificar la población objetivo del programa y se da cuenta que la gran mayoría de la población objetivo está fascinada con la idea de ganar $500 gratis. Sin embargo, posterior a haber hecho esta validación previa al lanzamiento del producto, el producto, o en este caso el programa, en el primer año logra tener solamente una adopción del 16%. Es decir, el 16% del público objetivo del programa fueron capaces de llevar a cabo todas las acciones para recibir el fondo. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Prácticamente no tiene mucho sentido. Estamos hablando de $500 gratis. Pero ¿qué es lo que está pasando?
Dentro de la investigación previa que hace, en este caso, el gobierno de Canadá, ellos no consideraron todos estos elementos contextuales que no tienen que ver con el valor del producto, que no tienen que ver con la intención de compra de las personas o intención de adopción de las personas, pero que cuando las personas intentan hacer la adopción del producto se encuentran. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Parece una locura y parece una bobada, ¿no? Pero el programa casi se muere solamente por el hecho de que las personas que estaban encargados de esto pues no consideraron todos los elementos de habilidad que tenían que llevar a cabo las personas que eran objetivos del programa. No consideraron todos los pasos extra, tener que ir al banco, abrir una cuenta. No consideraron incluso que en muchas ocasiones estas personas no tenían contacto con el sistema financiero ni siquiera ellos mismos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Parecería algo donde dirías, oye, pues son $500 gratis. Yo voy, cruzo la calle hincado, ¿no? Por esos $500. Sin embargo, les digo, algo muy importante de esto y algo muy importante de entender el comportamiento de las personas es ver la importancia de que en estos puntos de interacción clave las condiciones se estén dando para que el flujo de acción se dé. ¿Y qué es lo que estaba pasando en este caso? Es decir, en este caso, pues el programa era exitoso, la gente le veía valor al programa, pero los elementos contextuales que estaban entre la intención y la acción de las personas, es decir, que estaban entre el quiero y tengo que ir a abrir la cuenta, tengo que encontrar el espacio para ir al banco, tengo que conseguir papeles, tengo que abrir una cuenta, ¿no? Etcétera, etcétera, pues al final del día son elementos que pues el programa has lanzado y está, digamos, o en ese caso prácticamente muere, ¿no? Les digo, es muy importante entender que los conceptos de diseño de comportamiento nos van a permitir enfocar de cierta manera la investigación hacia las cosas clave que están estorbando, ¿no? O permitiendo a la persona llevar, llegar a un cambio, ¿no? En este caso les digo, pues la investigación prácticamente se concentró mucho en entender, bueno, ¿cuál es el valor que le ven las personas al producto? Y si bien eso es muy importante, ¿no? Pues el valor del producto, como en este caso, dinero gratis, no es suficiente para facilitar que las personas sigan adelante. Les digo, en este sentido, si nosotros entendemos las condiciones para que un comportamiento se dé, pues podemos de cierta manera extender el alcance de la investigación, extenderlo al inicio para saber cuáles son los estímulos que están causando esto y extenderlo hacia el final para saber cuáles son las barreras, como en este caso, que están en el contexto y que están evitando que la persona lleve a cabo esa intención de, pues, abrir su cuenta de banco, ¿no? Prácticamente en este punto, les digo, donde vamos a ver dos conceptos no muy ricos de las ciencias del comportamiento se investigan en este punto, ¿no? Es decir, es donde vemos y nos concentramos por entender cuáles son y qué costos de fricción están evitando que la persona lleve a cabo un comportamiento, cuáles son los elementos de habilidad tanto física como de conocimiento que tienen que suceder y que tienen que estar presentes en esta última milla para que las personas logren llevar a cabo ese proceso de adopción y uso del producto, ¿no? Les digo, en este sentido, entender el comportamiento de las personas, lo único que va a hacer es dirigirnos, ¿no? Dirigir hacia dónde tendríamos que considerar y, digamos, priorizar algunos elementos de investigación cuando estemos en un contexto o investigando un contexto, ¿no? En este sentido, pues, prácticamente la última mía lo que nos dice a nosotros es que, otra vez, que se deben de extender las dimensiones de investigación a aquellos elementos que afectan la fluidez y la realización de la acción del comportamiento, ¿no? Digo, es muy importante verlo así porque al final ya no solamente vamos a voltear a ver qué está prefiriendo la persona, sino también qué barreras está enfrentando posterior a su decisión y qué es lo que está haciendo que la persona no logre llevar a cabo esa intención que tiene. Ya más adelante, digamos, también tenemos algunos otros conceptos que empiezan a ser también muy específicos, ¿no? Por ejemplo, la contabilidad mental es un concepto que nos va a servir mucho si trabajamos con capacidades financieras, si trabajamos con decisiones o comportamientos de ahorro, de sobreendeudamiento, ¿no? Es decir, al final del día, el entender y el investigar este tipo de comportamientos tiene que considerar que las personas llevan a cabo procesos como la contabilidad mental para cuantificar y gestionar sus decisiones financieras, ¿no? Y esto es importante porque otra vez, si quisiéramos entender por qué las personas están haciendo o no ciertas acciones, pues no deberíamos de ir únicamente a ver pues el valor de lo que está tomando y la decisión como tal, sino habría que ver estos procesos que están asociados a la decisión. Una decisión de dinero muy probablemente va a tener que estar asociado a alguna cuenta mental, algún procesamiento que nos permita saber cómo es que la persona llega a decidir y a cuantificar ese dinero, ¿no? La contabilidad mental es un principio bien bonito, es un principio, digamos, que ha sido fuertemente investigado, por ejemplo, por Richard Thaler. Richard Thaler gana el premio Nobel hace 3 años, ¿no? Y mucha de la investigación tiene que ver en cómo cuantificamos el dinero, ¿no? ¿Por qué se investiga mucho esto? Principalmente porque hay un elemento muy importante en la economía tradicional que habla de la fungibilidad del dinero.
y que habla de cómo el dinero son, o 50 pesos, son 50 pesos aquí en China, tomen la forma que tomen. Sin embargo, ¿no? Los economistas del comportamiento y las personas que trabajan, o los científicos del comportamiento en general, se han dado cuenta que las personas no valoran el dinero como dinero, sino que muchas veces la forma en la que ganamos, la forma en la que pensamos gastar ese dinero, la forma en la que obtenemos el mismo dinero, define de cierta manera cómo lo vamos a valorar. Igual, es decir, la manera en cuantificar 50 pesos no es lo mismo para todos, no tenemos una valoración o una regla estándar, sino que cada quien, otra vez, tiene ciertas referencias, ciertas reglas que le permiten cuantificar ese dinero. En este sentido, ¿no? Les digo, lo que la contabilidad nos deja ver es que pues las personas vamos a cuantificar el dinero dependiendo de cómo lo ganamos, cómo lo ahorramos, ¿no? En qué pensamos gastarlo, qué método de pago incluso vamos a utilizar, ¿no? Es decir, es bien interesante ver el cómo las personas llevamos a cabo procesos cognitivos de valoración monetaria bien diferentes a lo que la teoría nos dice, ¿no? Por ejemplo, piensen en el siguiente escenario. Imagínense que ahorita ustedes reciben un pago de $10,000 por un proyecto que estuvieron haciendo durante los últimos 2 meses. Ahora, si ustedes estuvieran en una situación como tal y yo les dijera, oye, de esos $10,000, ¿a dónde los vas a meter? A rentas para mejorar, o a rentas, a la renta, perdón, o a mejoras para tu hogar, al ahorro para tu retiro, o a un viaje a Alaska para ver osos, pues probablemente, ¿no? Como este es un proyecto, viene, o es dinero que viene de un proyecto, ¿no? Muy probablemente sus respuestas van a estar en las primeras dos columnas. Difícilmente alguien va a tomar el dinero de su trabajo, digamos, en un ejercicio como tal y llevarlo a viajar a Alaska. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de hablar de dinero que ganamos con nuestro trabajo, habláramos de la misma cantidad, $10,000 que nos regresa el sistema tributario de nuestro país? O piensen que ya no es el sistema tributario, sino que de repente se muere un tío lejano y nos dejan $10,000. Es decir, en ambos casos, o en los tres casos más bien, estamos hablando del mismo monto. Estamos hablando de $10,000. Pero la manera de cuantificar, la manera de tomar una decisión respecto a cómo lo vamos a gastar, probablemente sea muy diferente si viene de nuestro trabajo, o si viene como un regalo, o si viene como un descuento del SAT. Les digo, es muy importante ver esto porque igual, si nosotros quisiéramos entender a profundidad por qué las personas están tomando ciertas decisiones, pues tendríamos que empezar a entender cuáles son las cuentas mentales que tienen, cuáles son las cuantificaciones normales que utiliza. Es decir, tendríamos que entrar a abordar la contabilidad mental que tienen las personas para poder entonces decir, bueno, la persona está cuantificando de esta manera y entonces otra vez extender un poquito más el alcance que tenemos para entender por qué y cómo es que cuantifica el dinero la persona, ¿no? En este sentido, les digo, ¿qué es lo que significa esto para nosotros? Pues esto significa que la toma de decisiones financieras de las personas va a estar sujeta al contexto, va a estar sujeta al contexto y que las cuentas mentales de la persona y los procesos cognitivos que hay detrás de la valoración van a ser clave, ¿no? Para entender cuál es la valoración que le da el dinero. Si la valoración no es únicamente monetaria, insertar otra vez estos elementos a lo que estamos investigando va a ser una forma de entender si la persona tiene una contabilidad, una cuenta mental de ahorro o no, es decir, distintos factores que nos permiten entender a profundidad la decisión que está llevando a cabo. Y por último, digamos, el último de los 5 elementos que pues queríamos revisar y que le podemos ver de manera, digamos, aplicable a fortalecer líneas de investigación en campo, no sería la recarga cognitiva, que es otro elemento muy importante que nos preocupa cuando trabajamos con el comportamiento de una persona. ¿Qué significa o a qué nos referimos con esto? En este sentido, la recarga cognitiva nos deja ver, ¿no?, que las personas enfrentan una barrera, ¿no?, cuando hay un exceso de estímulos. Es decir, prácticamente cuando la persona tiene limitantes en su capacidad de procesar información, pues hay pequeñas barreras asociadas a esta recarga cognitiva. Muchas veces la recarga cognitiva va a venir o va a estar asociada al exceso de estímulos. De hecho, es la forma más simple de ver tangiblemente la recarga cognitiva. Y en este sentido, ¿no?, también el ahondar en esto y el integrar esto a nuestras líneas de investigación puede permitirnos, ¿no?, encontrar dimensiones de un problema que no son claras a primera vista. Por ejemplo, este es un caso muy bonito. Imagínense una empresa que está destinada y que está, digamos, enfocada en vender variedad, en vender 100 tipos de cervezas. Ahora, esto es muy importante y muy interesante porque piénsenlo, una persona o una empresa que está destinada y que su valor diferencial es vender 100 tipos de cervezas, pues se enfrenta, ¿no?, al riesgo de pues complicarle mucho la vida a sus clientes al momento de decidir. De hecho, eso le pasaba a un bar
que tenía muchas cervezas, que al final del día se daba cuenta que a pesar de ofrecer una cantidad brutal de cervezas artesanales, la cerveza que más se vendía era la tradicional Corona. ¿Y qué es lo interesante que ellos se dieron cuenta? Ellos se dieron cuenta que podían, de cierta manera, minimizar la cantidad de personas que prefería Corona, simplificando el número de opciones que le presentaban a sus comensales. Ahora, ¿qué es lo que ellos empezaron a hacer? Ellos empezaron a modificar la forma en la que presentaban sus menús de bebidas. En lugar de presentar una carta con 100 opciones, ellos empezaron a presentar estos pequeños manuales, en donde al final del día estos manuales permitían a las personas por distintas variables, incluso visuales, ¿no? Es decir, desde el tono de la cerveza y demás, digamos, variables, poder ir eliminando. De cierta manera, piénsenlo, esto es como una especie de abanico donde la persona, cada que iba encontrando opciones que no les gustaba, eliminaba, que es lo que permitía que las personas fueran, digamos, navegando la complejidad de esta decisión complicadísima y empezaran a encontrar las opciones que más les gustaban, ¿no? Prácticamente lo que ellos se dieron cuenta es que ante la complejidad de 100 opciones, las personas decían, ¿sabes qué? Me voy por la Corona tradicional y luego veo que elijo. De esta manera ellos, de cierta manera, bueno, más bien, de esta manera ellos facilitaron que sus usuarios pudieran navegar la complejidad, pudieran entender y aún, y cuando seguían siendo expuestos a la misma cantidad de estímulos, ¿no? El hecho de que ellos pudieran ir limitando, ir quitando opciones de su camino fue clave para permitirle a las personas pues llegar a una, digamos, decisión. En este sentido, ¿no? Lo mismo, si quisiéramos nosotros entender si los contextos finales de decisión o si las personas están llevando a cabo una decisión con recarga o sin recarga, pues eso va a ser clave para entender si la valoración se está llevando de manera completa, ¿no? Les digo, son valores o son dimensiones de un comportamiento que al final nos ayudan a entender un poquito más qué hay detrás de las decisiones de las personas, por qué están sucediendo ciertos patrones de decisión cuando pues, la persona interactúa con un contexto, ¿no? En este sentido, pues lo que nos dice esto es que al intentar entender una decisión compleja, pues va a ser muy importante identificar y evaluar el exceso de opciones o el potencial exceso de opciones al que se enfrenta una persona. Si encontramos eso, pues otra vez, son dimensiones de comportamiento que podemos abordar y que podemos, digamos, intervenir con un rediseño de contexto para, pues entonces, poder facilitar el camino de las personas hacia la acción. Otra vez, recuerden, estamos hablando de cómo fortalecer, ¿no? Una investigación tratando de entender cuáles son las condiciones de acción de la persona hacia, pues, un comportamiento, ¿no? En este sentido, pues le digo, ahorita revisamos muy brevemente, ¿no? 5, digamos, factores de comportamiento que son clave para entender y para fortalecer una investigación, pero hay muchísimos más, ¿no? Es decir, al final del día, dentro de los sesgos cognitivos hay una serie de sesgos bastante grande que muchas veces puede estar afectando una decisión y que son importantes, más bien, y que son elementos importantes a investigar. Hay otros elementos como la continuidad, los puntos de decisión que se enfrentan las personas, ¿no? Les digo, prácticamente el incrementar o el fortalecer las dimensiones de investigación de cualquier investigación con dimensiones de comportamiento, pues es una forma, yo le digo, ¿no? Es como abrir una compuerta que por mucho tiempo está cerrada y que pues encuentras en ocasiones muchos problemas. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de elementos de valor, estamos hablando de elementos de comportamiento y eso es algo muy importante, ¿no? Ahora, habiendo visto estos 5 puntos, ¿no? ¿Cuáles son o por qué realmente ya vale la pena o cuáles son algunas cosas que nos sirven en, en, en la integración de estas dos disciplinas? Les digo, en gran medida y el gran valor va a estar en que nos permite indagar con mayor profundidad qué hay detrás del comportamiento de las personas. Y específicamente, ¿no? Nos enfocamos en lo que hay en el segundo punto. Hay un elemento muy importante que tiene que ver con barreras. Barreras físicas o cognitivas, barreras que están evitando que la persona lleve a cabo una acción. Les digo, en este sentido es bien importante extender el alcance de la investigación hacia los elementos de acción, porque pues si no, existe, ¿no? La posibilidad de tener esta brecha entre intención y acción que pues muchas veces deriva en problemas de comportamiento. Otro elemento muy importante es entender que el integrar estas dos disciplinas se centra en encontrar soluciones que acorten esta brecha de intención y acción. Se trata de entender, ok, si la persona quiere ahorrar, ¿por qué no está ahorrando? ¿Qué elementos de contexto tendría yo que investigar para entonces saber qué está evitando o qué está permitiendo que la persona lleve a cabo ese comportamiento? Les digo, es muy importante ver que pues además de los elementos de valor, ¿no? Pues hay elementos de comportamiento que nos van a permitir saber y por qué no está actuando y por qué no está haciendo esta cosa, ¿no? Ahora, también se vuelve muy importante encontrar algunos componentes del contexto, ¿no? Pues principalmente cuando fortaleces líneas de investigación con elementos de comportamiento, lo que haces es voltear a ver el contexto, qué hay allá afuera,
qué es lo que está, digamos, interactuando con la persona cuando está tomando la decisión, cuáles son los elementos que tiene a la mano en ese momento. Al final del día, esos elementos contextuales van a ser muy importantes de identificar, porque es prácticamente lo que te permite, pues, quitar una barrera o poner una barrera en el camino de la persona. Y por último, ¿no? La integración se centra en dividir los comportamientos finales en microcomportamientos. Y esto es algo, otra vez, muy importante, ¿no? Si un elemento vital para poder integrar principios de comportamiento a la investigación es poder hacer fragmentación de, bueno, pues es que no estamos investigando el comportamiento de ahorro de la persona, estamos investigando una serie de microcomportamientos que están asociados al ahorro. Al final del día eso también nos va a permitir hacer una investigación un poco más robusta que busque, digamos, de cierta manera detectar 3, 4, 5, digamos, barreras que están evitando que la persona llegue a donde queremos que llegue, ¿no? En este sentido, pues la recomendación que siempre les hacemos es para trabajar, incluso para integrar elementos, ¿no?, de comportamiento a una investigación, la mejor ruta es siempre apegarse a un modelo. Nosotros utilizamos pero hay muchos modelos allá afuera. Combi, hay muchísimos, es muy bueno, ¿no? Hay otros muchos que te permiten, digamos, ahondar temas específicos. Si tú empatas un modelo con una línea de investigación, entonces vas a tener, pues digamos, los lineamientos un poquito más claros para saber, ok, si voy a utilizar esta herramienta para diseñar, entonces mi investigación tiene que alimentar esta herramienta. Tengo que salir allá afuera a investigar cuáles son las señales, tengo que salir allá afuera a investigar cuáles son las reacciones potenciales de la persona, cuáles son los elementos que utiliza para evaluar, cuáles son los elementos que interactúan o no con la habilidad de acción y cuáles son los elementos que activan o no la urgencia para llevar a cabo esa acción. Les digo, muy importante que se apeguen a un modelo, sea este o sea el que sea, porque pues al final esos lineamientos empatados con estos enfoques de comportamientos donde ahora sí que como luz, ¿no? Como lámparas, echarle luz a los lugares donde sabemos que pues son o ocurren más bien los problemas de comportamiento. Ahora, como les decía, esto de voltear a ver las ciencias del comportamiento en general es algo que está sucediendo ahorita en el mundo y de manera muy importante. Hace un año, ¿no? Más o menos, Nielsen hizo un cambio muy fuerte en toda su estructura, en donde pues el grupo, digamos, de neurociencias se convertía en el instituto de behavioral science dentro de la empresa, ¿no? Al final del día este cambio ha sido, pues, mimetizado por otras empresas de investigación que han directamente, digamos, enfocado sus acciones a los elementos de comportamiento para actuar o para adoptar y demás. Les digo, es una forma de fortalecer, es una forma de tomar esa investigación que ya se hacía, agregarle dimensiones de comportamiento, enfocarlo a una acción y entonces ya tenemos las dimensiones para no solamente saber elementos de valor de producto, sino también, y de preferencias, no, sino de directamente esta preferencia, cómo la convierto en una acción, esta preferencia, cómo la convierto en una conversión como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, era muy breve lo que queríamos mostrarles, ¿no? Pero pues prácticamente, pues son dos disciplinas, bueno, especialmente, ¿no? Investigación de mercados tiene la posibilidad de tomar algunas recomendaciones y algunos hallazgos de la ciencia del comportamiento para fortalecer su práctica de investigación, ¿no? La forma, digamos, y los mecanismos de investigación que utilizan son sumamente robustos. Un poquito de enfoque de comportamiento lo que hace es prácticamente como juntar potasio y agua, ¿no? Es como el momento donde pues tienes dos elementos muy reactivos trabajando juntos y permitiéndote pues ya no solamente ver elementos pues de valor otra vez, sino ya enfocarlo otra vez a una acción, a un comportamiento en específico, a un contexto en específico, a un outcome en específico y entonces pues llevar a cabo la investigación alrededor de eso. Digo, es o en la práctica que nosotros tenemos cuando hemos trabajado con agencias de investigación, ellos prácticamente lo que tienen es la posibilidad de, pues, otra vez, agregar dimensiones. Es como agregar, digamos, stacks de otras variables que normalmente no son integradas a las investigaciones y que te permite, pues, otra vez, extender el alcance de esto. Y a veces extender el alcance es bueno, a veces es malo. Muchas veces también, les digo, es dependiente de cuáles son las acciones que queremos que se generen, pero si estamos buscando investigar por qué las personas llevan a cabo algo, si queremos entender algo asociado a una acción o a un comportamiento, pues justamente fortalecer la línea de investigación que tengamos con estas herramientas va a ser clave, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era prácticamente lo que les queríamos comentar. No sé si alguien tenga alguna preguntita o algo así que queramos
abordar, Diana. Hay una pregunta de Paula Costa. Hola, muchas gracias por este webinar. ¿Qué métodos de investigación se pueden utilizar para conocer sobre las preferencias de las personas respecto al producto o servicio que estamos diseñando o los posibles heurísticos o sesgos cognitivos que las personas estén aplicando? ¿Solamente se Aquí, puede a través de entrevistas o focus groups o hay otras herramientas? Aquí es donde justamente algunas empresas como Nielsen que han hecho este cambio y esta integración empiezan a sacarle mucho provecho a esto. O sea, es decir, por ejemplo, la gran mayoría de las investigaciones, al final, una cosa muy interesante es, esto se trata de resolver problemas, ¿no? Entonces, no, a pesar de que sabemos que las personas tienen sesgos y tienden a sesgarse, ¿no? Las herramientas de investigación al final son herramientas de investigación, ¿no? Entonces, pues sí, también se utilizan cuestionarios, también se utilizan focus groups en ocasiones, ¿no? Con ciertas cuidados en ocasiones, con ciertas precauciones. La mayoría de las veces, pues se pueden integrar algunas disciplinas ya más, o algunas, perdón, tácticas más complejas para extraer investigación, ¿no? Por ejemplo, se están empezando a utilizar mucho los rastreadores de ojo para ver, pues, cuáles son justamente estos estímulos que está detectando la persona. Detectar si efectivamente un elemento de contexto está siendo integrado a la decisión de la persona o no. Tenemos experimentos de campo también para investigar cosas, ¿no? Les digo, creo que aquí es donde también hay un potencial muy grande de ir fortaleciendo no solamente a través de contextos, sino también, esta me parece una muy buena pregunta, sino a través de técnicas de investigación, ¿no? Es decir, la técnica de investigación experimental cada vez también es más viable y es más utilizada en contextos públicos y privados, ¿no? Tenemos, como bien decían, cuestionarios en línea, cuestionarios físicos, ¿cómo se llaman? Focus groups. Al final les digo, la clave está en el foco, hacia dónde llevamos las líneas de investigación. Ok, y esa es, no sé si tenga alguien de la audiencia otra pregunta que hacer. En preguntas y respuestas no hay. ¿No? No, ya no. Ahora, por ejemplo, si les interesan estos temas, ¿no? Hay empresas, les digo, Nielsen hizo el cambio recientemente, Ipsos también está en ese creación de grupos. Ahora, muchos de estos grupos, pues los grupos se crean en sus matrices o en, digamos, algunos grupos están en Estados Unidos y no precisamente le dan servicio a todas las filiales en el mundo, ¿no? Pero pues prácticamente este cambio que está dándose pues es algo que ahorita para este año viene muy fuerte, ¿no? Entonces, pues, si están ustedes haciendo investigación, pues entender todas estas dimensiones de comportamiento otra vez les va a permitir robustecer mucho el enfoque de investigación que vayan a tener. Aquí hay otra pregunta de Claudia López. Bibliografía para revisar sobre el tema. Digamos, ese es muy interesante. Les podemos dejar algunos materiales. Les mandamos, bueno, si se registraron para el webinar, les podemos mandar unos materiales para que no los tenemos ahorita a la mano, pero pues les mandamos materiales que puedan leer para hacer la integración y también les podemos compartir algunas otras empresas aparte de Nielsen que ya están haciendo esta integración de áreas de investigación con Behavioral. Y ya, eso es lo que han preguntado hasta ahora. Aquí hay una pregunta de Sandra. ¿Cómo lo utilizan con la parte cuantitativa o herramientas actuales de analítica? Ahorita, por ejemplo, digamos, la mayoría de las veces y la mayoría de las aplicaciones que tienen tiempo las vas a encontrar en justamente aplicaciones cualitativas. Se están explorando algunas aplicaciones cuantitativas. De hecho, hay gente que está haciendo un trabajo muy interesante ahorita en Data Science con Behavioral. Y mucho del objetivo de esto es justamente encontrar patrones de comportamiento usando Data Science que alineen o que se alineen con pues algunas de las anomalías y de los, digamos, sesgos que se conocen del comportamiento humano. Entonces, sí existen en la parte cuantitativa, pero la mayoría de las veces van a estar centradas en estos análisis de datos masivos, en donde, pues bueno, buscamos encontrar, digamos, pockets o bolsas de comportamiento que apega o que responde a algún sesgo o algún heurístico, ¿no? Pregunta David Laurent. ¿El salto en la utilización de estas herramientas se dará por el mayor uso de los medios digitales? Los A/B testing reducen el costo dramáticamente. ¿El qué, perdón? No escuché el principio Los de la pregunta. A/B testing.
El No, salto pero en la utilización de estas herramientas se dará por el mayor uso de los medios digitales. sí, claro, y es, digamos, al final es el medio digital siempre te da la posibilidad de hacer investigación, pues, bastante efectiva a costo muy bajo, ¿no? Obviamente no es recomendable para todo tipo de investigación, pero pues los experimentos en vivo, ¿no? Los, digamos, cuestionarios digitales, todo esto, claro que el tema, digamos, de la virtualización ha facilitado todo considerablemente, ¿no? Ok, y Paulo César Tipula pregunta, ¿cómo se usa Behavioral Science en finanzas como en la compra y venta de acciones en el mercado de capitales? Es que ahí, digamos, hay muchos elementos en juego, porque tienes que entender, por un lado, las valoraciones que tengan las personas y por otro lado, incluso la manera en la que las opciones de inversión están presentadas ante ellos, ¿no? Entonces, el tema de behavioral finance es enorme porque pues tiene que ver justamente con las valoraciones, la percepción, la manera en la que se presentan las opciones y pues todo esto ocurre dentro de un marco donde el dinero, pues otra vez, cumple estas dimensiones de no fungibilidad, y estas reglas que no pegan o que no responden directamente a los supuestos tradicionales de la economía, ¿no? Tenemos otra pregunta de Claudia López. ¿Se compartirán en el taller herramientas en formatos que podamos aplicar en nuestras investigaciones? En el taller lo que vemos son 6 herramientas. Entonces, digamos, el objetivo es justamente, pues, que todo lo que vemos de contenido, pues, se te quede con 6 herramientitas, ¿no? Porque, pues, si no te quedas con una herramienta, al final del día realmente, pues, es muy difícil o se vuelve muy complejo el cómo lo llevo yo a la práctica. Entonces, lo que hicimos nosotros o lo que hacemos es tener 6 herramientas. Las 6 herramientas están conectadas, te ayudan a definir problemas, diseñar elementos de retroalimentación, diagnosticar y diseñar una estrategia de adopción. Entonces, pues eso es lo que vemos como para que además del contenido, pues te lleves una cosa que te puedas justamente, pues más bien que te pueda servir para aplicar después. Ok. Y creo que ya no hay otra respuesta en las dos ventanas que tenemos. ¿No? Pues bueno, miren, yo creo que al final les vamos a compartir algunos materiales que soporten esto, pero les digo, el mensaje central está en, pues, entender, ¿no? Entender es como abrir otra puerta. La investigación de mercados al final es tratar de abrir la mayor cantidad de puertas. Bueno, hay una puerta que tiene que ver con procesos cognitivos. Entender eso, pues, básicamente nos va a ayudar a entender qué está pasando aquí. Les digo, es muy importante porque en este punto es donde nos encontramos muchas veces problemas asociados a cosas típicas como este problema de la brecha en la intención y acción, o cosas un poquito más complejas como este exceso de opciones que afecta a la decisión de la persona y que al final del día pues sí, pues es una persona que le ve valor a un producto, pero que el contexto de decisión que tiene no le permite llegar a esa decisión, ¿no? Dice Claudia que está perfecto y que ya solicitó la información. Nos vemos pronto en el taller. Saludos desde Huancayo, Perú. Buenísimo, pues les digo, realmente el aprendizaje central de todo esto es entender a la persona siempre va a ser rico y va a ser rico porque no entiendes solamente preferencias, sino que entiendes tendencias, entiendes reacciones, entiendes procesos cognitivos que te permiten pues saber cómo es que la persona va a procesar información que tienes ante él. Entonces, pues si está en investigación, les digo, esto es como darle esta capa externa donde pues entendiendo un poquito más a la persona, investigas en los lugares donde sabes que pues probablemente vaya a haber algún problema de comportamiento. Y pues bueno. ¿Sí? Bueno, buenísimo, pues entonces espero que pronto tengamos otro webinar con Geginova de estos que armamos seguido para que pues podamos hablar de algún otro tema. Al final del día, pues entender a las personas tiene aplicaciones distintas. Les digo, pues el saber cuáles son esos procesos, el saber cuáles son esos modelos, el saber cuáles son esas tendencias, pues si estamos diseñando, si estamos investigando, nos va a servir, ¿vale? Entonces, bueno, pues espero que tengan muy bonito día y Gracias, pronto nos Emiliano. vemos. Gracias, Diana, también por la organización. Y nada, los esperamos tanto, sé que hay espectadores el día de hoy de México y de Perú. Eh, el tema virtual también ayuda, que como que ya no hay fronteras, y gracias, Claudia, por que nos vas a acompañar desde Huancayo. De repente, incluso viniendo el curso, dificultaría que estés ahí, pero que estés aquí con nosotros, pero creo que es una gran opción, y nos da oportunidad Sí. también a nosotros de poder incluso dar
el curso a un costo mucho más accesible para ustedes, así que estaremos encantados de poder contar con su presencia. Muchas gracias y nada, los esperamos en el próximo evento que organicemos con el instituto. Gracias. Adiós a todos. Adiós. Nos vemos.